Regresamos con ustedes ya con el tema fundamental de la jornada de hoy, la brillante participación de todos los lunes del doctor Alfredo Polanco, a quien les damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Licho. Buenos días a todo nuestro público aquí y allá, ya que sabemos que mucho más lejos Manuel, de súbemelo un República chin Dominicana más. nos están sintonizando, o sea, bastante importante. En el día de hoy, a pesar de que se trata de que es el Día Internacional de la Hemofilia, sin embargo, debido a solicitudes, a peticiones de muchas personas que nos dicen, pero bueno, usted es nefrólogo, queremos que toque el tema de insuficiencia renal crónica y vamos a complacer peticiones, ya que muchas personas se han acercado a nosotros con un problema. Doctor, yo sufro de los riñones, yo tengo problemas de los riñones. Yo quiero que me dé una pastilla para los riñones. Ahora cuando estuvimos en Cotuí, nuestro campo, nuestra provincia, muchas personas en Semana Santa se acercaron a mí precisamente buscando una pastilla para los riñones. Entonces vamos a hablar de lo que es la insuficiencia renal crónica para que las personas sepan cuándo acudir al médico nefrólogo, cuáles son las principales causas, cómo se puede evitar, si se puede evitar, si se puede enlentecer la progresión de un paciente con insuficiencia renal crónica. Entonces, ese es el tema de hoy. Sería interesante si podríamos tener las líneas telefónicas, ya que hay personas que nos han solicitado, que quieren hacer algunas preguntas, tienen algunas dudas, inquietudes sobre el tema a tratar. Bueno, sería bastante interesante. Con respecto a la insuficiencia renal crónica, es la pérdida lenta, progresiva e irreversible de la función renal. Generalmente se presenta a lo largo de meses, pero generalmente a lo largo de muchos años. La insuficiencia renal crónica se presenta con mayor frecuencia en un tipo de paciente. ¿Cuál es el tipo de paciente? Pacientes diabéticos. Casi la mitad de los pacientes que tenemos recibiendo terapia de diálisis son pacientes diabéticos, muchos que han tenido un mal control de la enfermedad, otros que por factores genéticos pues han tenido una insuficiencia renal crónica. La segunda causa más importante de insuficiencia renal crónica en el mundo es la hipertensión arterial. Dentro de estas dos enfermedades representan aproximadamente el 70% o más de todos los casos que tenemos con insuficiencia renal crónica en terapia de sustitución renal, es decir, recibiendo tratamiento de diálisis. Diálisis que se hace mediante la colocación del paciente en un riñón artificial para que este riñón artificial elimine los tóxicos que con unos riñones dañados pues no podría ser posible. Otras causas son enfermedades genéticas, enfermedades propias del riñón como son las glomerulonefritis, enfermedades genéticas del riñón como son los riñones poliquísticos, es decir, aquellas personas que tienen múltiples quistes en cada riñón y que es una enfermedad genética, es decir, que se transmite de padres a hijos y se transmite en todas las generaciones sin salto de generación. Otras causas de insuficiencia renal crónica tenemos las infecciones de vías urinarias a repetición, estos pacientes que frecuentemente tienen un proceso infeccioso de las vías urinarias y que prácticamente o casi no se curan, pues a la larga van a tener destrucción de los riñones. Otras causas tenemos los cálculos o piedras en los riñones. Tenemos pacientes, incluso recientemente tuvimos a un paciente de 30 años de edad, 31 años, el cual tenía un solo riñón. ¿Por qué? Porque había recibido, se le había hecho una nefrectomía, es decir, extirpación de un riñón porque este se le había dañado producto de piedras o cálculos renales y el otro riñón pues ya tenía piedras en los riñones. Y así sucesivamente hay múltiples causas que te pueden conllevar a un daño renal. Según las estadísticas,
de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente un 10 a un 13% de la población mundial padece de algún grado de enfermedad renal crónica. Es decir, que más de 600 millones de personas en el mundo tienen algún daño renal. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué todas esas personas, o la mayoría de esas personas, no son diagnosticadas con daño renal? Es precisamente porque la enfermedad renal crónica en las primeras etapas no presenta ninguna sintomatología. Es decir, yo puedo tener actualmente un daño renal importante y no tener ningún tipo de dolor, no tener prácticamente ninguna manifestación clínica de daño renal. Es por ello que nosotros, por ejemplo, a todos esos pacientes que tienen factores de riesgos, como son los que mencionamos ahorita hace un momentito, es diabético, es hipertenso, tiene antecedentes de riñones poliquísticos, cálculos renales a repetición, infecciones de vías urinarias a repetición. O sea, son pacientes que deben de evaluarse periódicamente con el nefrólogo. ¿Por qué? Porque podríamos detectar a tiempo una enfermedad renal crónica en etapas iniciales y en muchos casos nosotros podríamos enlentecer la progresión hacia un daño renal irreversible, es decir, hacia que el paciente tenga que requerir de terapia de sustitución renal, como son los diferentes tipos de diálisis o el trasplante renal. Como dijimos, la enfermedad renal crónica no presenta síntomas en sus inicios, pero sí tenemos que tomar en cuenta que cuando ya el paciente presenta pues sintomatología es cuando ya va a caer en diálisis. Es para nosotros muchas veces muy penoso pues decirle a un paciente, mire, señor o señora, sus riñones se le están dañando. O sea, sus riñones están dañados, como he tenido a muchos casos en los diferentes centros de salud donde nosotros laboramos, que tenemos que darle al paciente el diagnóstico de que tiene una insuficiencia renal crónica avanzada, es decir, en la etapa terminal. Etapa terminal, que es un término que no debería utilizarse porque cuando hablamos de que el paciente tiene una insuficiencia renal crónica en etapa terminal, ya el paciente piensa, intuye que es que ya la vida se acaba. Sin embargo, etapa final de la insuficiencia renal crónica es que ya los riñones están completamente dañados. Cuando los riñones se dañan completamente es cuando nosotros le decimos al paciente que debe de acudir a la terapia de sustitución renal, diálisis y la diálisis peritoneal. Ahora bien, es muy importante que el paciente sepa que por el hecho de que ya le hemos recomendado al paciente tratamiento de sustitución renal, es decir, de diálisis, la vida en este momento no se acaba. Muy por el contrario. La diálisis conlleva a una alta expectativa de vida. Por ejemplo, en nuestro país, un país subdesarrollado, contamos con suficientes o casi suficientes máquinas de diálisis para prácticamente la demanda de República Dominicana. Lo único malo es que la mayoría de las unidades de diálisis están en las grandes ciudades. Sin embargo, un paciente que requiera tratamiento de diálisis es un paciente que puede durar bastante tiempo recibiendo esa terapia. No tenemos sesgo de edad, de sexo. Por ejemplo, tenemos pacientes en diálisis tan mayores como con 85, 86 años. Actualmente yo tengo un paciente que actualmente, valga la redundancia, se está dializando y él tiene 87 años de edad y tiene 3 años recibiendo las diálisis, acude solo a recibir sus diálisis. O sea, por eso les digo, cuando un paciente, pues la edad no es un factor que va a determinar si se puede dializar o no. Pacientes pediátricos pueden recibir tratamiento de diálisis. Por ejemplo, ahí están viendo las imágenes, como
ese paciente se va a conectar de un acceso vascular, una fístula o un catéter y se va a programar máquina de diálisis que le va a hacer el intercambio de la sangre, es decir, le va a eliminar todas esas sustancias tóxicas que debería de ser eliminada por la orina. ¿Por qué? Porque tenemos a un paciente que no orina, tenemos a un paciente que los riñones se le han dañado y no puede eliminar los tóxicos. Pues bien, mediante ese tratamiento de diálisis que ustedes pueden ver en las imágenes, el paciente no va a sentir dolor, no va a sentir ninguna manifestación clínica, pues es un procedimiento completamente libre de daño, libre de provocarle dolor al paciente. La mayoría de nuestros pacientes, cuando inician la terapia de diálisis, o se ponen a leer un libro, se ponen a ver la televisión, o simplemente se ponen a descansar, a dormir. ¿Por qué? Porque muchos pacientes pueden trabajar estando en diálisis. El paciente terminó su tratamiento de diálisis, el paciente puede ir a su lugar de trabajo. Generalmente, un paciente en condiciones normales va a requerir 3 sesiones de diálisis a la semana. Cada sesión de diálisis dura aproximadamente entre 3 a 5 horas, un promedio de 4 horas, 3 veces por semana. Es decir, que el paciente va a recibir como promedio 12 horas de diálisis. ¿Por qué tiempo? Por el tiempo que sea. Tenemos pacientes que tienen 5 años, 10 años, 15 años, 20 años recibiendo tratamiento de diálisis y están en muy buenas condiciones. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un paciente llega tarde a la terapia de diálisis? Cuando a un paciente le avisan de repente, porque como dijimos anteriormente, la insuficiencia renal crónica en etapas iniciales no da síntomas. Entonces, muchas veces es el pariente del paciente que lo ve, que está pálido, que está hinchado, que lo ve cansado y dice, pero bueno, no te veo bien. La esposa, un hermano, un hijo. Cuando va al nefrólogo, encontramos que ese paciente tiene 8, 9, 10 de creatinina, vemos que ese paciente tiene un potasio alto, 6, 7 de potasio, vemos que ese paciente tiene una urea bastante elevada y entonces ahí le proponemos diálisis, que no debería ser en ese momento porque el paciente debería de haber ido años antes al nefrólogo. ¿Por qué años antes? Porque si ese paciente va con un tiempo de antelación lo suficientemente adecuado, tenemos diferentes tipos de medicamentos para enlentecer la progresión hacia un estadio final, hacia una insuficiencia renal crónica que requiera diálisis. Tengo muchas anécdotas de pacientes que, por ejemplo, vimos en el 2018, 2019, que estaban a punto de ir a diálisis. Ahora bien, esos pacientes han sido sometidos a un tratamiento riguroso, estricto, y esos pacientes hoy, 4 o 5 años después, no están en diálisis. Es decir, están en mejores condiciones que como estaban hace 4, 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque esos pacientes recibieron un tratamiento adecuado para el control de su diabetes, el control de su hipertensión arterial, control de la albuminuria, proteína que estaban eliminando por los riñones, y esa progresión de la insuficiencia renal crónica se detuvo. Es decir, ya ese paciente se encuentra estable. Y posiblemente muchos de esos pacientes no lleguen a requerir tratamiento de diálisis nunca. ¿Por qué? Posiblemente van a morir de otra complicación que no sea la insuficiencia renal crónica, porque han llevado un tratamiento estricto de su enfermedad de base, ya que la insuficiencia renal crónica generalmente es secundaria a otras enfermedades. Y si nosotros logramos controlar esas enfermedades que están conllevando a que ese paciente tenga una insuficiencia renal crónica, pues va a enlentecerse la progresión de daño renal crónico. Y así Doctor, podríamos tener a un doctor, paciente muchos años antes de llegar a diálisis. Adelante, Licho.
Gracias, gracias, que parece que no me estaba escuchando. Doctor, mire, todo eso que usted ha dicho, que es brillante, es interesantísimo. Pero yo quiero que la gente entienda por qué el riñón. Porque la mano es un órgano, es parte del cuerpo. Un brazo, el dedo, la uña, el pie, etc. ¿Por qué debemos cuidar mejor el riñón o más el riñón que una mano? Aunque debemos cuidarla toda. ¿Qué importancia mayor tiene para la vida el riñón? Como diría el cardiólogo, el corazón es la bomba que distribuye la sangre a los diferentes partes del cuerpo. Ahora bien, los riñones son los órganos que se encargan de limpiar, de depurar, de eliminar todos los tóxicos que se producen producto del metabolismo humano, todos los tóxicos de todas las sustancias que nosotros ingerimos, todo tiene tóxico. Entonces, se metaboliza en el hígado, por ejemplo, pero todos esos productos finales deben de ser eliminados por los riñones. Ahora bien, cuando usted no cuenta con riñones funcionando adecuadamente o que dejan de funcionar, todos esos tóxicos se van a acumular en nuestro cuerpo y van a provocar lo que se llama el síndrome urémico. El paciente tiene alteración de estado de conciencia, el paciente puede quedar en estado de somnolencia, estupor, y puede conllevar a un coma urémico, que es lo que se llama un síndrome urémico. Los tóxicos que deben de eliminarse por el riñón van a provocar un daño en el sistema nervioso central. También tenemos un tóxico bastante importante que debe de eliminarse por el riñón, que es el potasio. Cuando un paciente tiene un potasio alto, por ejemplo, por encima de 7, es un paciente que tiene el riesgo altísimo de morirse ahí tranquilito. Hablando con usted, se puede morir. Una hiperpotasemia severa le puede provocar una parada cardíaca. El corazón se para, deja de latir y el paciente se muere ahí tranquilito. Y entonces dice, ay, mira, se murió como un pollito, se murió tranquilito. Eso pasa cuando usted tiene una insuficiencia renal crónica en etapa avanzada y sobre todo cuando el paciente no se somete a las terapias de diálisis. Entonces, por eso la importancia de nosotros mantener un chequeo estricto de los riñones. Por eso que nosotros hemos dicho en varios programas nuestros que usted debería de chequearse por lo menos una vez cada año, hacerse un screening completo. En ese chequeo anual que su médico de cabecera le va a indicar, le va a hacer un análisis de cómo están sus riñones, de cómo está su hígado, cómo está su corazón, cómo está la mayoría de sus funciones, colesterol, triglicéridos, etcétera, sus niveles de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque un paciente diabético puede ser diabético durante 5 años y no darse cuenta. Puede ser diabético durante 10 años y tener una mínima sintomatología. Ahora, ¿qué ocurre? Que durante esos 5 años que el paciente es diabético, que no lo sabe y que no está utilizando tratamiento para diabetes porque no sabe que es diabético, uno de los órganos que se va dañando más rápidamente, ¿cuál es? Son los riñones. Entonces, de ahí que ese paciente, lo diagnosticaron ayer como diabético y ahora lo mandaron a donde el nefrólogo. ¿Por qué? Porque entonces, cuando fue a donde el diabetólogo endocrinólogo, encontró que ese paciente tiene varias cruces de proteína o de albúmina en la orina. ¿Qué indica esto? Que ese paciente tenía más de 6 años siendo diabético y no lo sabía, y esa diabetes ya le ha provocado un daño importante a los riñones. Ahora bien, se puede hacer mucho, porque muchas veces el paciente va desilusionado a donde el nefrólogo, pero doctor, ahora me dijo mi diabetólogo que tengo un daño importante en los riñones. Nosotros hacemos una evaluación estricta, le mandamos a hacer la determinación de albúmina en orina de 24 horas, creatinina en orina de 24 horas, que es la famosa prueba del galón, y con este análisis nosotros podemos decirle al paciente con casi precisión absoluta de cómo están sus riñones, qué debemos de hacer, pero el paciente debe de coger esto muy en serio, porque de repente he tenido pacientes que lo dejé para una cita en 3 meses, vino la pandemia, el paciente no vino en esos 3 meses
vino 3 años después y lo que hemos tenido que recomendarle es diálisis. Es penoso que esto haya pasado. En muchos pacientes ha ocurrido que han olvidado a su especialista, al diabetólogo, al endocrinólogo, al nefrólogo, y ahora cuando llegan al médico nefrólogo, la solución, la alternativa que le hemos puesto es que ya el paciente necesita tratamiento de diálisis. A diferencia de ese paciente que vimos en el 2019, a principios del 2020, y que estaba con un pie en la diálisis. Ese paciente actualmente, tenemos muchos pacientes que están mucho mejor que como estaban en el 2019 o a principios del 2020. ¿Por qué? Porque actualmente hay muchos medicamentos para enlentecer la progresión de una enfermedad renal crónica, sobre todo cuando esa enfermedad renal crónica es secundario a la diabetes. Por ejemplo, en el año 2020, en el año de la pandemia, el 44.4% de todos los pacientes que ingresaron a diálisis en Estados Unidos fue ¿por qué? Por la diabetes. Entonces, ¿cómo es posible que usted, siendo diabético, teniendo 5 años de diabetes, 10 años de diabetes, 15 años de diabetes, no haya visitado al nefrólogo? Eso, eso no se concibe. Porque sabiendo nosotros que es la principal causa, casi la mitad de todos los pacientes que llegan a diálisis por la diabetes, le pedimos que envíen a sus pacientes diabéticos al nefrólogo con el objetivo de tratar nosotros de enlentecer la llegada a diálisis. O que cuando el paciente llegue a diálisis, llegue en mejores condiciones, porque si nosotros vamos orientando al paciente, vamos dándole tratamiento al paciente y vamos dándole seguimiento al paciente, acompañándolo a la diálisis meses o años antes de que llegue, es un paciente que cuando llegue a diálisis no va a llegar a un mundo extraño, como cuando usted le dice de repente al paciente, hoy tengo que dializarte. Es diferente cuando tú le dices a un paciente, mire, es posible que dentro de un año usted necesite diálisis. ¿Cuál es la pregunta que el paciente te hace? Doctor, yo quiero ver cómo es eso, y nosotros acudimos a la unidad de diálisis con ese paciente meses o años antes de que llegue a diálisis. Y ese paciente va orientándose de qué es la diálisis y va orientándose con los mismos pacientes que le van a decir las bendiciones, porque tengo que decirle, tienen bendiciones la diálisis, porque de no ser por la diálisis, muchos pacientes que hoy están en esa terapia estuvieran muertos. Son más de 2 millones de pacientes en el mundo que están recibiendo terapia de diálisis y gracias a estos riñones artificiales, pues pueden tener una vida casi normal. Gracias, doctor. No, parece que Alejandro no quiso poner el teléfono para que la gente llamara al teléfono, pero yo quiero hacerle una pregunta al final, porque no quiero que el tema se nos vaya, que es el de la hemodiálisis. Yo sé que usted no trajo ese tema, pero hoy es el día de la hemodiálisis, de la hemofilia. No, hoy es el día de la hemofilia. No hemodiálisis, no, hemofilia. No, hemodiálisis no, la hemofilia es un trastorno hematológico, un trastorno de los glóbulos rojos, de la sangre, sí. Ese es el tema importante. Nosotros vamos a ver cómo en algún momento contamos con un hematólogo para que nos hable de la hemofilia. Sí. Salieron varios artículos hoy en los periódicos sobre la hemofilia. Sí, los hemofílicos que anteriormente cuando llegó el VIH eran los principales pacientes que tenían el VIH. ¿Por qué? Porque requerían muchas transfusiones sanguíneas los pacientes hemofílicos que tienen un trastorno de la coagulación. Sí. Esa es la enfermedad hematológica. Correcto. Ya un mensaje final, doctor, de recapitulación para que los amigos televidentes insistan en la prevención de cómo no llegar a a tener que aplicarse la diálisis, cómo no llegar a la diabetes, que tiene que ser fundamentalmente en eso. Un último mensaje, doctor. Bien, lo más importante es conocer la enfermedad. Si usted es diabético, usted
No importa que usted sea médico, porque conozco muchos médicos, algunos médicos, que siendo diabéticos no quieren tomarse el medicamento para la diabetes, sobre todo diabéticos tipo 2. Entonces, es importante que usted sepa que si sus niveles de azúcar están por encima de 100 miligramos por decilitros y entre 126, usted es un paciente prediabético. Usted debe de evaluarse, debe de chequearse, debe de recibir tratamiento para la prediabetes, que puede ser simplemente cambios en el estilo de vida. En algunas ocasiones se le indica una medicación para la insulinoresistencia, que es la denominada metformina, que es bastante conocido. Si usted es diabético, una glicemia por encima de 126 miligramos por decilitros, o en ayuna, o una glicemia por encima de 200 miligramos por decilitro a cualquier hora del día, no importa que usted haya comido, usted es diabético, sobre todo si esto se ha repetido en 2 ocasiones. Entonces, ese paciente tiene que tener sumo, estricto control de su diabetes, y ese paciente debe de saber que su médico periódicamente, es decir, cada año, debe de hacer un pesquisaje buscando una enfermedad renal crónica. Cuando ya esa enfermedad crónica se ha detectado, es importante que ese paciente acuda al nefrólogo, aunque sea por lo menos una vez al año, y nosotros daremos las guías y recomendaciones del lugar para, en la mayoría de los casos, en muchos casos, enlentecer la progresión hacia una insuficiencia renal crónica definitiva o terminal. Si usted es hipertenso, que es la segunda causa, también es importante que nuestros pacientes hipertensos acudan al nefrólogo periódicamente. Si usted nota que tiene una orina con mucha espuma, cuando usted va al baño, que una orina espumosa importante, que usted sepa que está eliminando posiblemente grandes cantidades de albúmina, esto es una alarma para el paciente. Debe de acudir al médico nefrólogo para decirle eso, y ese nefrólogo se va a encargar de hacerle una evaluación de su función renal completita. Es importante que usted sepa, por último, que la diálisis, gracias al Todopoderoso, tenemos ese tratamiento que es bastante importante y que tiene 80 años, cumplió 80 años, la terapia de hemodiálisis, y que gracias a ella una gran cantidad de pacientes actualmente viven. En República Dominicana tenemos más de 4.000 pacientes que están recibiendo tratamiento de diálisis, y ellos no quisieran que esa máquina desapareciera. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que tienen más de 20 años recibiendo tratamiento de diálisis y se encuentran en óptimas condiciones. Bueno, doctor, nueva vez quiero agradecerle en nombre del programa y felicitarlo por esta brillante propuesta que usted nos trae cada lunes con esa exposición llana e insistente en la prevención y con ese lenguaje popular que usted es entendible por los más lejanos ciudadanos y sobre todo los más iletrados que puedan ser. Gracias por su participación y nos veremos el próximo lunes. Nos vemos. Ya se fue el doctor. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a una pausa y venimos después de esta pausa con otros temas.